Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. ¿Se puede armonizar el cuidado del medio ambiente y de la cultura tradicional con el desarrollo económico y social? Parece que esa es la eterna pregunta. La naturaleza es tan generosa que nos proporciona un gran número de paisajes únicos que atraen a los turistas y enriquecen a los habitantes locales. Pero en ese proceso aparece un problema. ¿Cómo evitar que el desarrollo del turismo deteriore el medio ambiente y los valiosos recursos naturales? ¿Cómo podemos lograr un equilibrio entre el desarrollo y la conservación ecológica? Este será el tema que discutiremos hoy en Diálogo. Antes de entrar en materia, vamos a ver un video para tener una idea más clara del tema. Mesetas, montañas, cañones y océanos, bosques y glaciares. Pájaros, seres acuáticos y animales terrestres. Estos son algunos de los regalos que la naturaleza le brinda a nuestro planeta y también a la humanidad. Entretanto, el ser humano ha desarrollado sus propias culturas y tradiciones, por un lado en forma de arte o de construcciones, y por el otro de forma espiritual. Tanto el entorno ecológico como aquello creado por la humanidad son tesoros valiosos en la continuidad del tiempo y el espacio. Pero parece que la modernidad lleva la etiqueta de grandes edificios y comunidades dedicadas a los negocios. A raíz de esto, la convivencia entre el desarrollo humano y la conservación del entorno ecológico y de las culturas tradicionales se ha convertido en un tema digno de estudio. En el siglo XXI, cada vez más gente presta atención a este tema y al efecto de la actividad humana para la Tierra. Los evidentes cambios climáticos en el mundo y la agravación de ciertas catástrofes naturales atraen una gran atención. Pero no solo el entorno ecológico está enfrentando problemas, también las culturas y tradiciones que acarrean la historia y la sabiduría de la humanidad. Las muchas piezas artísticas, construcciones históricas o tradiciones heredadas por los antepasados son huellas de la historia. Sin embargo, estos tesoros también pueden estar amenazados. Con el rápido desarrollo del mundo de hoy, en algunas regiones, mantener las tradiciones tal vez signifique un estilo de vida menos modernizado, en donde falten ciertos recursos y tecnologías avanzadas. Conservar el entorno ecológico y las tradiciones culturales y a la vez mantener un desarrollo positivo para la gente es ciertamente un dilema, y con el desarrollo del turismo, ese problema puede agravarse. Pero una cosa está clara, la urgencia de esta tarea precisa de acciones efectivas y rápidas, y para ello quizás podamos cooperar y aprender algunas lecciones los unos de los otros. Para hablar de este tema, en el estudio tenemos como invitado a Daniel Triado, periodista de CGTN en español. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo ve usted esta aparente contradicción entre el desarrollo y la conservación? ¿Cree usted que es un problema común? Es un problema común, de hecho nos encontramos a nivel global en un punto de no retorno. No podemos seguir desarrollándonos de forma indiscriminada sin tener en cuenta el medio ambiente, sin tener en cuenta nuestros entornos naturales. Creo que China es un buen ejemplo de ello. Durante décadas este país creció a un ritmo del 15% en una apuesta por la fabricación de productos y por materias pesadas como el acero y el carbón, una apuesta que permitió a millones de personas a salir de la pobreza, pero que a lo largo del tiempo tuvo un impacto muy negativo en el medio ambiente. Hoy las autoridades chinas implementan políticas y medidas que están destinadas a impulsar una economía de alta calidad que a la vez proteja las montañas, los lagos y los cielos. Pese a que a nivel internacional siguen existiendo algunos escépticos, cada vez son menos las voces que rechazan la existencia del cambio climático y sobre todo su vinculación directa con la acción del ser humano. Crecen las temperaturas, se derriten los glaciares y recursos tan esenciales e indispensables como el agua se tornan escasos en algunas regiones. Podemos seguir pensando en términos de presente, seguir creciendo de forma irracional y acelerada, consumiendo, agotando recursos y contaminando, o podemos pensar en términos de futuro, ser conscientes de que los recursos de este planeta se agotan, de que no son eternos, y que si no modificamos hoy nuestras acciones causaremos daños irreversibles a nuestros ecosistemas, a la biodiversidad,
condenando con ello a las siguientes generaciones. Sí, por eso pienso que es muy importante que hoy en día discutimos sobre este tema. Sobre el mismo tema también conversaremos a distancia con el doctor Leonardo Segalerba, residente permanente y representante de Cabo Polonio ante la prensa. Cabo Polonio es un espacio de Uruguay con un entorno ecológico único y una cultura y una forma de vida muy particulares. Al mismo tiempo también es un lugar turístico que atrae la llegada de turistas. Hola, doctor Segalerba. Para ustedes, la forma de desarrollar el turismo y al mismo tiempo conservar bien el entorno ecológico y sus propias tradiciones culturales también debe ser un tema que tenga en consideración, ¿no? La realidad es que, bueno, como tema, todo tema nos preocupa. Pero para entender Cabo Polonio también hay que entender a la comunidad de habitantes que están integrados en el lugar. Es una comunidad de 120 personas, en las cuales la gran mayoría están emparentados entre sí, que ha estado aislado durante más de 70 años del resto del país por un desierto de dunas. Las únicas comunicaciones que se contaban entre esa población y el resto del país eran a través de carretas tiradas originalmente por ovejas o posteriormente por caballos, hasta que recién en los principios de los años 80 y mediados de los 80-90 comenzó a existir un transporte en vehículos 4x4. Entonces, ese aislamiento ha generado una sensación en la comunidad muy importante, porque por un lado se han acostumbrado a vivir de los recursos del lugar y por otro lado también a respetarlo y cuidarlo. Por lo cual, en ese sentido, son los principales defensores de la estabilidad del lugar y de su statu quo. No hay un deseo en sí en Cabo Polonio, en sus pobladores. Cuando hablo de Cabo Polonio me refiero a su población local. En Cabo Polonio la gente trata de abastecerse de lo que planta, de lo que pesca del mar, de lo que recoge. Hay labores que son tradicionales de Cabo Polonio, como es la recolección de hongos en el bosque, como es el criado de animales domésticos, la cría de animales domésticos para poder sobrevivir. Es una sociedad donde siempre se han buscado soluciones alternativas y el consumo no es la regla. Es un ejemplo diferente, eso determina que el ser humano esté en un contacto muy estrecho con el medio ambiente y que busque en realidad mantener ese contacto porque es consciente de que el medio ambiente es su fuente máxima de subsistencia. Y hoy ese medio ambiente se ha convertido en un medio ambiente con interés turístico, ¿no? Y la población es consciente de esa situación y es consciente de que si se pierde ese atractivo de naturaleza lo más prístina posible, el principal perjuicio es para ellos. Y es consciente de que si el medio ambiente es alterado de una manera drástica, no va a conseguirlo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, Daniel, seguimos con el tema porque el doctor Segalerba nos ha presentado un poco sobre la situación de Cabo Polonio. Entonces, ¿conoce algunos otros ejemplos similares como Cabo Polonio que tiene una buena conservación en su entorno ecológico? Y para usted, ¿cuáles son los principales desafíos de los lugares de este tipo en el momento de desarrollar su turismo? Hay varios ejemplos, afortunadamente, en el mundo. La ONG Ayuda en Acción, por ejemplo, propone 3 rutas que dinamizan la economía local a través de la prestación de servicios turísticos de alta calidad y que a la vez permiten preservar sus reservas naturales y el patrimonio cultural. La primera es la Reserva Natural de la Bahía de Jiquilisco, en El Salvador. Es conocida por ser el hábitat de aves acuáticas, del lugar de desove de hasta 4 especies de tortugas y el refugio de varias especies amenazadas, como el mono araña, por ejemplo. Otra ruta es el municipio de San José de Chiquitos, en Bolivia. Sí. En este municipio ha aprovechado
de manera sostenible su gran potencial histórico, cultural, religioso y natural de la zona. El turista podrá gozar del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, así como de su gastronomía y de sus grandes tradiciones artísticas. Y la tercera ruta que propone esta ONG es la laguna de Huaypo, cerca del municipio peruano de Chacán. El turista podrá conocer de primera mano las costumbres de una localidad que ha luchado durante años para recuperar sus tejidos y sus artesanías tradicionales, y que además ha luchado por empoderar y dotar de más derechos a las mujeres de la comunidad. Pero hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, la firma Feinan Ecolodge ofrece desde hace años la posibilidad de practicar el ecoturismo en Jordania, aunando el desarrollo socioeconómico con la conservación del medio ambiente. Y la localidad de Werfenbeng, en Austria, hizo una muy fuerte apuesta por la movilidad sostenible. De esta forma, el turista viajará por los pasajes naturales de esta ciudad austríaca con vehículos de energías limpias, de esta forma reduciendo casi al máximo la contaminación. Obviamente son muchos los desafíos a los que se enfrentan estas y otras regiones a lo largo del mundo que tienen un fuerte atractivo turístico. Uno es la conservación del medio ambiente y de sus entornos naturales. La afluencia masiva de turistas puede llegar a destrozar estos entornos y contaminar estos entornos. Y la otra es la amenaza a la identidad cultural. Una fuerte apuesta por el turismo, por un turismo comercial, puede llegar a poner en peligro las tradiciones, las culturas y los valores de estas regiones. Sí, bueno, ya que hablamos sobre los desafíos en el desarrollo del turismo de algunos lugares, seguimos hablando con el doctor Segalerba. Bueno, doctor Segalerba, en el pasado tuvo que enfrentar Cabo Polonio, los riesgos y desafíos de desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Y en este caso, ¿cómo lo solucionó? Bueno, sí, claro que ha habido varios, desde el simple hecho, por ejemplo, de ejemplos clásicos que puedo darle, la energía eléctrica, el planteo de si queríamos o no energía eléctrica en el lugar. Ha traído mucho el turismo internacional por el espectáculo de sus cielos nocturnos, que comprenden no solo la contemplación de toda la galaxia y la Vía Láctea con una nitidez increíble como no se ve en ninguna otra parte del mundo, pudiendo ver estrellas fugaces cada 20 segundos en el cielo, sino aparte el hecho de poder contemplar la salida de sol, la salida de luna y puestas de sol y luna en el mar, así como las noches en que el lugar está solo iluminado por la luna llena, y la luna llena lo hace parecer como si fuera de día, pero bajo una luz blanco-azulada. La realidad es que ante el planteo de que eso fue un punto de atracción turística fundamental, y pese a que lógicamente la energía eléctrica significa algo que puede mejorar mucho el confort y el nivel de vida dentro del estereotipo del mundo moderno, la resolución de los pobladores de Cabo Polonio fue que no querían en sus viviendas o comercios que ingresaran la energía eléctrica a 220. Así podemos encontrar muchos otros ejemplos, como la propia población fue adaptándose también al hecho de dejar de faenar lobos marinos y lograr así la preservación de esta especie que estaba en vías de extinción, y el dejar de faenar esos lobos marinos provocó un enorme aumento de la población de lobos marinos. Esa población de lobos marinos consumió cada vez más pescado. ¿Qué provocó? Que la población ya no solo había perdido el ingreso que le significaba el faenado del lobo marino, perdía el ingreso de la abundante pesca que antes tenía. Entonces tuvieron que lograr adaptarse. Por un lado, cambiar los sistemas de pesca, en el cual se incorpora de pequeños peces, pasa a cumplir un rol mucho más preponderante la pesca del tiburón, que es una actividad mucho más riesgosa y complicada, porque se debe hacer en profundidades mucho más grandes,
pero la realidad es que eso le permitió mantener su economía pesquera y abastecerse y abastecer al turismo de frutos de mar, ¿no? Y por otro lado también desarrollar paralelamente otras actividades en base a ese turismo que estaban haciendo, como fue el desarrollo de los servicios turísticos y actividades artesanales. Ujú. Bueno, entonces, cuando tratamos el desarrollo y la protección ecológica desde posiciones diferentes, parece que puede haber contradicciones. Por ejemplo, desde la perspectiva desde fuera de la región es natural que la gente crea que se debe conservar bien los recursos ecológicos y los modos tradicionales de la vida y la cultura original. Son tan valiosos que hay que ser bien conservados, protegidos. Sin embargo, para los residentes de la región, sobre todo en las zonas económicamente atrasadas, tal vez el turismo sea la única manera de mejorar sus vidas. Claro, Cabo Polonio no tiene ese problema, pero sí que existen lugares en el mundo que hay ese problema. Además, los inconvenientes del modo de vida tradicional empujan al anhelo de la vida moderna y, por supuesto, estas personas tienen el derecho de buscar una vida mejor y más conveniente. Entonces, doctor, ¿cómo ve usted esta contradicción? ¿O cree usted que este sí que es una contradicción? Por supuesto que es una contradicción, y es una contradicción que se ha visto en muchas sociedades a lo largo del resto del mundo, y también en algunas otras regiones de Uruguay. Pero por lo que les venía explicando anteriormente, esa contradicción no existe en la población de Cabo Polonio, porque esa contradicción parte de la presunción de la necesidad o el deseo de la gente de vivir en parámetros mejores de los que estaba viviendo hasta el momento. Y en realidad la gente de Cabo Polonio se siente muy conforme con el estilo de vida que tiene hoy y no quiere cambiarlo, no quiere que cambie demasiado. Predomina más una tendencia hacia lo que se denomina un estado de vida lento, donde las satisfacciones de la vida cotidiana son mucho más simples, que a un estado de vida donde en realidad lo que interesa es el progreso, la modernidad y el estrés. La posición que tienen los pobladores de Cabo Polonio con respecto a esto es muy diferente. Ellos buscan en realidad un estilo de vida que se puede llamar más pleno para algunas personas, más allá de lo que les pueda significar el no ganar algunas ventajas de la modernidad. Bueno, gracias, doctor. Entonces, Daniel, para usted, ¿cómo ve esta contradicción que hemos mencionado antes? Es evidente que no es lo mismo observar una situación desde una perspectiva exterior que desde una perspectiva interior de una comunidad. Nosotros como turistas quizás queremos gozar de una experiencia auténtica, mientras que la comunidad lo que necesita son carreteras para poder llegar a hospitales o a escuelas, por ejemplo. En todo caso, a veces nos da la sensación de que no es posible modernizar una economía sin dejar de lado tradiciones, valores y culturas. No en vano, el turismo juega un papel vital en la economía global, especialmente en los países en desarrollo que trabajan, que luchan para atraer a millones de personas, y millones de turistas, y con ello a generar millones de empleos y a atraer a ingresar divisas extranjeras. Supongo que debe permitirse a estas comunidades desarrollar el turismo siempre que los beneficios de este desarrollo recaigan en esas mismas comunidades y no en manos externas, ayudándolas además a mitigar los impactos negativos que los hay del turismo y a conservar tanto como sea posible estas tradiciones y sus costumbres. De hecho, cada vez son más los turistas que desean experimentar esas tradiciones de primera mano, que desean tener experiencias auténticas cuando viajan a zonas remotas. En conocer de primera mano cómo son las tradiciones, los valores y las culturas de estas comunidades locales, y no en gozar de experiencias artificiales o superficiales. Eso podría ayudar a beneficiar el equilibrio entre el desarrollo turístico y la conservación de tradiciones. Es posible
trabajar con las comunidades para compensar los impactos del crecimiento turístico, como decía, en casos de, sobre todo, de afluencia masiva de turistas. Las comunidades también deben ser conscientes de tanto de los beneficios que comporta el turismo como de los impactos negativos que tienen, y deben tener una voz preponderante a todo ello, sin olvidar, como decía, los riesgos que comporta un desarrollo que a corto plazo puede ser beneficioso, pero que a largo plazo puede ser negativo tanto para ellos como para las siguientes generaciones. Parte de la solución a esta dicotomía, creo, es entender los valores, las tradiciones y las culturas como activos, sí, y no como piedras o estorbos en el camino del desarrollo. Sí, Daniel, bueno, quiero agregar una pregunta, porque este tipo de lugares tenemos que dejar que ellos desarrollen. Si evitamos que ellos desarrollen, eso no es correcto, pero ¿cómo podemos encontrar este alcance, este criterio? O sea, cuando desarrollar el turismo, ¿cuál es el criterio que tenemos que seguir? Creo que para responder mejor a esta pregunta podemos observar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas de la Agenda 2030, cuyo fin es poner fin a la pobreza, a la pobreza extrema, a la desigualdad y a luchar contra el cambio climático. La Organización Mundial del Turismo reconoce la importancia del turismo como motor del desarrollo, como decía, sobre todo en los países en desarrollo, pero insta a promover un turismo que sea sostenible, es decir, que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, pero que cree estos puestos de trabajo para todas las comunidades, es decir, desarrollando un turismo que sea sostenible y decente, que beneficie también a los jóvenes y a las mujeres, no solo a un sector particular de las comunidades. Eso como un primer criterio, pero hay varios otros criterios. Se urge a apostar por un sector turístico que garantice modalidades de consumo y de producción que sean sostenibles, con un uso que sea eficiente de los recursos, para no utilizar estos recursos de forma indiscriminada o irracional, para obtener de esta forma mejores resultados tanto económicos como sociales y sobre todo ambientales. Sí. Y un tercer criterio básico es instar a conservar los océanos, los mares y los recursos marítimos. Algunas de las principales regiones turísticas del mundo son zonas costeras, y es importante que a la hora de desarrollar estas zonas, a desarrollar el turismo en estas zonas costeras, conservemos los océanos y los recursos marítimos. Se debe hacer una correcta gestión de la pesca, de la acuicultura y del turismo, y eso ayudará a conservar unos ecosistemas marinos que son frágiles. Son algunos de los criterios más básicos a la hora de desarrollar un turismo y mitigar los impactos negativos. Sí, claro. Vamos a escuchar un poco la opinión del doctor Segalerra. Entonces, doctor, ¿qué opina usted? Y a su juicio, ¿cuáles son los criterios que hay que seguir en el momento de desarrollar el turismo? ¿Qué opina usted? Bueno, los criterios fundamentales para el desarrollo del turismo se basan especialmente en lograr de que el desarrollo sea acorde a los objetivos que se van a buscar para que no se desvirtúe la situación imperante en el lugar. Para eso se trata de buscar la protección del lugar, pero no solo del lugar, sino que de la comunidad que vive dentro de él y de los visitantes que van al lugar. Por eso la regla básica en materia de desarrollo sostenible y de turismo sostenible es el tratar de maximizar los efectos positivos sobre el espacio físico, la comunidad que lo habita y los visitantes, y minimizar los impactos negativos que la interacción entre todos ellos pudiera generarle a cualquiera de los miembros. ¿Correcto? Entonces, a esos efectos es muy importante el pensar que no se puede improvisar, que lo fundamental es lograr planificar conscientemente, después seguir los efectos de lo que se ha planificado y analizar los resultados de esa planificación y seguimiento. En ese aspecto siempre hay que buscar poder determinar patrones de conducta
poder fijar también criterios importantes como es la distribución de un turismo durante todo el año para que este no sea estacional, logrando tener así que no sean temporadas de invasiones masivas con grandes temporadas de vacío de personas, sino que lograr que esa afluencia de público se distribuya racionalmente a lo largo del año. El hacer un inventario de los bienes a ser protegidos, o sea, saber y tener claro qué es lo que nos interesa proteger, como en casos que planteé anteriormente, o sea, la comunidad tiene que tener claro por su contacto con el medio ambiente qué es lo que quiere proteger. Y a veces lo que la comunidad puede notar claramente no es fácilmente visible por técnicos de fuera que están en un escritorio sin conocimiento con el lugar, sino que por eso creo que el papel que la comunidad debe desempeñar a efectos de la salvaguarda del lugar es muy importante. Porque es la única que, estando radicada dentro del lugar y conociendo el lugar ancestralmente, es la que puede hacer una correcta planificación y especialmente hacer un seguimiento y posterior análisis de lo que está pasando para ver qué cambios es necesario ir haciendo en la marcha para el beneficio de esos tres grandes grupos protagonistas que me refería al comienzo, que son el espacio natural, la propia comunidad y los visitantes externos. Bueno, doctor, muchas gracias por su comentario. Daniel, seguimos hablando y la última pregunta que quiero plantear es sobre el papel que juegan los gobiernos en este proceso de conservación ecológica y el desarrollo económico. ¿Qué opina usted sobre el papel de los gobiernos? Es evidente que todos jugamos un papel, por pequeño que este sea, en la conservación de nuestros entornos naturales. Un simple gesto como tirar el papel en el contenedor del reciclaje puede tener un impacto muy positivo en el medio ambiente. Pero es obvio que a gran escala son los gobiernos los que deben asumir mayores responsabilidades, ya que son los que pueden alterar el ecosistema con sus acciones y sus leyes. En este sentido, y siendo optimistas, da la sensación que cada vez más gobiernos, de los gobiernos de todos los países, están entendiendo el reto que supone el cambio climático y los impactos negativos de la acción humana en el ecosistema. China es un buen ejemplo de ello. Se halla inmersa en una, como comentaba, en una transición económica, dejando atrás el desarrollo impulsado por la fabricación a un desarrollo impulsado por la innovación y un crecimiento de alta calidad que tenga en cuenta la protección del medio ambiente. Un ejemplo de ello es la nueva área de Xiongan, cuyo objetivo no es solo el desarrollo económico, sino la protección del entorno. Pero hay varios ejemplos. Recientemente hemos asistido a la firma por parte de 7 países de América Latina, son Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, del llamado Pacto de Leticia, un pacto que está destinado a proteger la cuenca del río Amazonas y a trabajar en labores de reforestación en medio de esta gran crisis de los incendios en la Amazonia. Colombia, por otra parte, se ha marcado como meta la siembra de 180 millones de árboles de cara a 2022. Otros ejemplos, varios congresistas de Estados Unidos han apostado por aprobar el llamado Green New Deal, que es un paquete de reformas económicas y sociales que ponen énfasis en la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y las energías renovables. Es decir, da la sensación que cada vez más políticos, cada vez más gobiernos están asumiendo mayores responsabilidades, porque es, no lo olvidemos, su responsabilidad de todos, no solo de las comunidades que quieran desarrollarse, a desarrollar su turismo, sino de los gobiernos, el hecho de contribuir a la mejora del medio ambiente, a conservar nuestros entornos, a conservar nuestra biodiversidad, para no agotar del todo los recursos de nuestro planeta y dejarle un planeta limpio a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones en general. Claro, estoy de acuerdo. Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades ante esos problemas y el desarrollo, pues todas las regiones ellos tienen el derecho de desarrollar, pero el gobierno debe asumir esa responsabilidad de planificar bien su desarrollo, que tiene una visión más larga. Muchas gracias por su comentario. Un placer, como siempre.
Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.